Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra demasiado porque hemos estado con clases todo el día y estamos agotados. Pero esta parte también es súper importante, estar acá presentes para poder encontrar esta charla. Bueno, yo he venido preparada para este encuentro de las brujas. Sabemos qué es lo que significan las brujas, ¿no? Este diplomado es una lucha feminista para quienes luchan y lamentablemente este tiempo que estamos en el diplomado, ¿qué es lo que estamos viendo? Otro tipo de justicia feminista. ¿Por qué? Porque esta justicia patriarcal, colonial, no responde al pedido de justicia de nuestras compañeras que están muriendo, que están siendo violadas todos los días. Y una cosa quiero también, Adilia de las Mercedes nos ha dicho que si no lloramos, no hacemos luto por nuestras compañeras que han muerto a mano de sus agresores, no hacemos nada. Entonces ella dijo, la humanidad no se ha dolido nunca en la medida en que debería de ser por el genocidio de las mujeres. El último hecho de feminicidio, compañeros, compañeras, compañeres, es del caso de Tania, que representa una violencia extrema, que ha sido desaparecida una niña de 13 años en Chulumani la anterior semana, matada, violada y luego abandonado su cuerpo. Les voy a pedir, compañeras y compañeros y compañeres, un momento de silencio por todas ellas, porque este diplomado sirve para hacer un proyecto diferente, pero esas voces, esas compañeras acalladas por las manos de los agresores, están aquí. Todas nosotras, todos nosotros, vamos a dar un momento de silencio para recordar a estas compañeras que han muerto tan cruelmente. Compañeras que han muerto en manos de sus agresores, nosotras estamos aquí para poder mirar otro tipo de justicia. Todas ellas, ellos, acá vamos a tratar en este diplomado de proponer otro tipo de justicia feminista. Este encuentro, más que todo, es una charla. Pero esta charla es diferente, porque no es una, como esta mañana nos ha ido diciendo, de cuellos blancos, de toga negra, sino que vamos a inventar otro tipo de justicia, otra manera de mirar la justicia. Entonces, ¿qué somos nosotras? Somos un grupo disidente, somos un grupo de herejes, porque estamos pensando otra manera de justicia feminista. Y aquí tenemos a una persona súper importante, una mujer muy inteligente, pensadora, que lo ha mirado de otra manera esas jurisprudencias constitucionales que son tan difíciles de entenderlo, nos los va a explicar de una manera maravillosa. Estamos aquí con María Elena Attar. Les pido un fuerte aplauso por ella. Y bueno, hay que resignificar, dice, ¿no? Entonces, estas mujeres en tiempos antiguos que se han reunido para poder mirar otro tipo de justicia, estas herejías, estas brujas, nosotros hoy somos esas brujas que estamos haciendo herejías. Entonces, bienvenido a esta charla, porque la charla es propuesta de herejías constitucionales, hechizos normativos y brujos jurisprudenciales
para justicias feministas. Es un manual de reformas judiciales desde las rebeldías feministas. Pero vamos a conocer un poco a la compañera María Elena Tarc, una mujer muy sencilla que tiene un doctorado, es una de las mejores y las más respetadas constitucionalistas. En el ámbito judicial ha ocupado un cargo de dirección en la universidad y ha formado un sinfín de profesionales en el área, un representante en Bolivia y en otros países del mundo, donde ha sido docente de posgrado en diferentes niveles. Boliviana, doctora en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Mayor de San Andrés. Máster en Derecho Internacional por la Escuela Europea de Negocios y la Universidad Complutense, con una serie de inmensas publicaciones que abarca diversas temáticas en su campo. Le vamos a dar un fuerte aplauso a esta mujer que ha estudiado y nos va a revelar hoy. Bueno, muchas gracias a todas, todos, todes. Les abrazo con el corazón, de verdad que estos espacios, como ayer veíamos con María, nos llenan de vida y pues muy agradecidos. Quiero saludar primero con también un abrazo, un reconocimiento a todo el trabajo de este colectivo, a María por todo este camino que ha abierto, a todo el colectivo de mujeres creando, a todas las personas, todas que hacen posible estas luchas, a quienes hemos estado esta semana soñando, pensando, cuestionando, criticando y también proponiendo. También quiero agradecer y quiero celebrar públicamente la presencia del fiscal departamental. Pido un aplauso para el doctor Torres, porque estos espacios, querido doctor, el ejercicio de estar aquí dialogando, viendo y escuchando las voces polifónicas, ese es un ejercicio que nosotras valoramos muchísimo porque construyen puentes de diálogo y son puentes también para generar un cambio en la justicia. Muchas gracias por su presencia en este espacio. A mi querida amiga Heidi, que también nos conocemos hace muchos años, con quien también compartimos sueños, sufrimientos también, ¿no es cierto? Más pero también nos quitan el sueño, ¿no? Entonces, es un honor contar en este espacio dialógico y con la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan, que también nos acompañan virtualmente y que nos une la esperanza de construir, de escucharnos, el ejercicio de escucharnos. También tenemos aquí a Lucía, a nuestra profe de Guatemala. Estos diálogos de hermandad nos enriquecen y nos ayudan a seguir pensando. Hoy en la noche, también en este contexto que estamos viviendo, me gustaría que podamos reflexionar primero desde nuestras herejías, como siempre, que ya hemos visto lo importante de estas rebeldías, de estas herejías, pero les quisiera plantear en el debate, en la mesa, desde los formalismos y desde las togas negras que tanto hemos ido viendo, ¿no?
en las carreras de derecho se suele utilizar los manuales de derecho, ¿no es cierto? Pues la propuesta metodológica más bien ahora es un anti-manual de derechos, con miras también a una reforma judicial que consagre las justicias feministas, que también escuche las voces diversas, que dialogue con la justicia indígena, que genere puentes de reconciliación, que genere espacios de verdad, de memoria, de reconciliación, de reparación integral de daños. Y eso no se logra con un manual tradicional, no desde la fórmula que nos enseñaron en las facultades de derechos, no desde esos formulismos que no nos sirven, esos formulismos que no llegan, que no generan justicia, que no cambian, no son transformadores. Entonces, primero, una reforma judicial no nace en un espacio cerrado, con las puertas cerradas. Las reformas judiciales que queremos, las reformas judiciales que estas justicias feministas plantean, son reformas que parten desde las voces plurales, desde quienes han sido parte del cruel, perverso sistema penal. Queremos que todos esos ritualismos, esa justicia elitista, esa justicia de privilegio, esa sí vaya a la hoguera. Queremos un renacer, sí, pero a partir de un cambio de cultura jurídica. Queremos que cuando acudamos a la justicia ordinaria o a la justicia indígena, pues lo hagamos las mujeres, víctimas de muchas violencias, y todas las personas, ¿no?, que todas las disidencias sexogenéricas históricamente discriminadas, históricamente excluidas, pues queremos tener voz, queremos sentirnos protegidas, queremos sentirnos seguras. Y eso implica una transformación que viene no desde arriba, sino una transformación desde las bases. Teóricamente, una primera herejía del antimanual de reforma judicial es justamente la necesidad de no reformar la Constitución. Debemos advertir, esta academia plural, esta academia diversa, también tiene un rol democrático desde las democracias plurales. La Constitución es la norma que va a legitimar también el ejercicio del poder. Es la norma desde la cual se van a garantizar o se van a vulnerar también nuestros derechos. Entonces, un primer planteamiento de este antimanual es que la solución no está en cambiar la Constitución. Si enfocamos la mirada a un cambio constitucional y descuidamos más bien la necesidad de garantizar de manera efectiva, especialmente derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, pues entonces vamos a perder el horizonte, vamos a entrar en una discusión, en un debate que pues nos va a tomar un tiempo en el cual más bien debemos asumir medidas inmediatas para lograr que la Constitución se cumpla, que la Constitución tenga una aplicación directa.
En el diplomado ya hemos pensado desde el razonamiento, desde herramientas como el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, la aplicación directa y progresiva de derechos, los razonamientos judiciales favorables, la vinculatoriedad de los precedentes en vigor. Entonces, eso quiere decir que tenemos un espacio tan fértil de luchas feministas que una reforma a la Constitución más bien podría significar una regresividad en derechos. Hemos tenido conquistas muy importantes. Nuestra Constitución, desde la plurinacionalidad, desde el pluralismo, desde estos diálogos de saberes, es una Constitución que es un modelo a nivel de teoría constitucional y a nivel de derecho comparado. El problema está, y este es el punto de nuestro antimanual de reforma, ¿no?, a la justicia, pues el cambio desde la vigencia de la Constitución, son ya más de 16 años que tenemos nuestra Constitución. Tenemos una brecha de implementación lamentable. A pesar de todos los derechos que se han incluido, solamente veamos el tema del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el artículo 113, la reparación de daños como derecho autónomo, ¿no? Hemos tenido avances, un reconocimiento constitucional ejemplar. Sin embargo, hemos tenido lamentablemente una brecha de implementación, una Constitución que ha quedado en el discurso político, pero que no ha tenido la aplicación correcta, en patrones estructurales de discriminación, en patrones estructurales de corrupción, en un modelo de Estado que no ha estado guiado por un principio de transparencia, de acceso a la información pública, de una visión de justicia que abra las puertas a las personas para que se construyan los puentes de diálogo. Entonces, más allá de reformar una Constitución, tenemos que pensar en un cambio, y ese es el planteamiento, o uno de los varios planteamientos de estas justicias feministas. Esta visión del modelo polifónico de justicias feministas. ¿Por qué polifónico? Esto no necesita ni cambio constitucional, ni siquiera reformas legales. Significa simplemente generar estos espacios como estos y muchos más que puedan generar y dar voz a quienes no tienen voz. Y eso implica, desde este antimanual de reforma, implica que la visión de justicia debe cambiar. No es lo mismo la visión de un juez en su escritorio. Voy a poner al Tribunal Constitucional Plurinacional desde su cómodo escritorio y desde su famosa autoprórroga, que también la vamos a analizar enseguida, desde las justicias feministas, ¿no? Porque no es lo mismo entender qué significa ser mujer trabajadora sexual. Obviamente, desde el cómodo escritorio, los magistrados, peor los autoprorrogados, no saben las múltiples formas de violencias. No saben cómo, además, tenemos que enfrentar otra forma de violencia, que es la violencia institucional. El Estado, a través de todos los agentes estatales,
el otro agresor de las víctimas, el otro agresor de tantas personas que además históricamente han estado excluidas. Entonces esto cambia la metodología. ¿Qué tiene que hacer en justicia constitucional un tribunal constitucional? Tiene que dejar su cómodo escritorio de Sucre. Tiene que generar esto que se llaman los diálogos interjurisdiccionales, entre jurisdicciones, los diálogos interculturales, estos diálogos que escuchen también las voces feministas. Y solo así podrá realizar aplicaciones directas de derechos, pero tampoco únicamente, y aquí también somos muy críticos del principio exclusivamente de universalidad de los derechos, sino que tendrá que entender también las normas, cosmovisiones de los diversos pueblos indígenas. Tendrá que entender también las posturas, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras sexuales que tienen además, son estigmatizadas, discriminadas, jamás van a tener acceso a la justicia desde la posición de las todopoderosas togas negras. Entonces, eso implica que la brecha de implementación constitucional no está vinculada necesariamente a la ley, sino también a una cultura jurídica, a esa cultura del monólogo entre un abogado, entre el juez, ¿no?, que deciden la vida de las personas sin escuchar la realidad de las personas. Esa justicia que solo juzga desde la verdad formal, que solo juzga desde los papeles, ¿no? Desde formalismos que para la mayoría de las personas son inaccesibles. Esa justicia que solo escucha a quien tiene un abogado, a quien puede pagar un abogado, que le haga el seguimiento, que vaya, que argumente, y quienes no, que son la mayoría de la población en nuestro país, no van a tener jamás acceso a la justicia. Entonces, el fortalecer en este antimanual, la propuesta es fortalecer estos nuevos mecanismos dialógicos para la labor de argumentación y de interpretación. Pero también proponemos nuevas metodologías que en el diplomado las estamos explorando con mucha emoción, ¿no es cierto? El viernes ya vamos a tener algunas herejías desde el diplomado, porque, por ejemplo, a partir de mecanismos de democratización de la justicia, podemos lograr, sin reforma legal, podemos lograr un cambio también en la visión del sistema judicial. Estos mecanismos nos plantean también otros vértices, y aquí también quiero destacar este trabajo que ha venido recientemente haciendo el Ministerio Público a partir de estas metodologías, por ejemplo, basadas en los peritajes antropológico-culturales, ¿no? Quiero comentarles, por ejemplo, una experiencia que hemos tenido en el caso en Cochabamba, justamente en el proceso penal contra sacerdotes por toda la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes. Por ejemplo, en este caso ha sido determinante, y aquí ha sido a solicitud del Ministerio Público, por eso estos puentes de diálogo son muy importantes. A solicitud del Ministerio Público se ha realizado un peritaje antropológico cultural. Este peritaje ha sido determinante para guiar a las autoridades judiciales a que puedan identificar
el patrón estructural de discriminación, las relaciones de poder, a que puedan realizar un análisis de contexto y que en la violencia sexual también tenemos que cambiar la mirada, y esto con respaldo en estándares internacionales, de solo evidencia médica, cuando tenemos otros elementos que, por ejemplo, estos peritajes nos pueden dar para la recolección de las pruebas. Entonces, esto implica que la justicia no es solo un tema de abogadas, abogados, doctores, doctoras. Veíamos cómo los diversos saberes nos van a ayudar a generar cambios y a que las víctimas puedan tener voz ante el sistema judicial. Una segunda herramienta también desde estos modelos polifónicos y esta visión de la democratización de la justicia. Los famosos amigos del tribunal, bueno, en su término en latín, amicus curiae, pero la traducción, los amigos del tribunal, suena un poco raro, ¿no? Los amigos del tribunal, amigos, amigas, amigues para nuestras justicias feministas del tribunal, pues son mecanismos de democratización de la justicia absolutamente importantes, ¿no? En casos, por ejemplo, en la sentencia 577-2022 de la Sala Segunda en el tema de la protección jurídica a parejas del mismo sexo, que sí ha significado un avance, aunque el tribunal todavía no ha cumplido su deuda de garantizar realmente de manera eficaz los derechos de las parejas del mismo sexo, pero ha dado un primer avance. Por ejemplo, en esta sentencia hemos visto la importancia de los amigos del tribunal. Cómo los amigos del tribunal se han presentado ante el Tribunal Constitucional y le han expuesto al tribunal cómo debe aplicar los estándares internacionales vinculados a la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. Le han explicado cómo el tribunal debe ejercer control de convencionalidad para aplicar la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto ha sido muy importante porque si vemos esta sentencia, había un voto disidente. El voto disidente ya nos evidencia la visión del juez de la todopoderosa toga negra que quería que se deniegue la tutela por formalismos. Esa es la mirada, esa es la posición de muchas juezas, de muchos jueces. Los amigos del tribunal han sido un elemento importante. Estos amigos del tribunal necesitan títulos de doctorado, necesitan ser doctores, postdoctores o algo así. No hay ningún límite. Van a encontrar en la legislación interna, ¿necesitamos cambiar la legislación? No, pero aquí sí también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un impulso importante. Solo les menciono, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el diplomado esta mañana veíamos el rol consultivo que tiene, en el cual emite las opiniones consultivas. Este año ha emitido dos opiniones consultivas bellísimas. La 31/2025 y la 32, la primera vinculada al derecho al cuidado y la segunda, la 32/2025, que ha mencionado la emergencia por el cambio climático y establecido las obligaciones reforzadas que tienen los estados en relación a la madre tierra. Pero para ello, por ejemplo, en esta opinión, esta ha sido una de las opiniones
consultivas de la Corte Interamericana más democrática en el sistema interamericano. Se han presentado como amigos del tribunal pueblos indígenas, se han presentado activistas, se han presentado representantes de la empresa privada, se han presentado representantes de diversas espiritualidades, religiones, es decir, se ha presentado tal cantidad de amigos del tribunal que también le ha permitido a la Corte poder comprender todas las miradas que no las hubiera comprendido desde su cómodo escritorio en San José de Costa Rica. Entonces, estos ejemplos, por eso es tan importante trabajar con los amigos del tribunal, trabajar la tinta, por ejemplo, de la academia, esta academia plural, debe llegar a los tribunales. Una de las formas es a través de estas vías. El activismo que veíamos esta mañana en el diplomado, cómo también se puede canalizar. Esta es una de muchas, pero esta es una vía a partir la cual vamos a dar voz a quienes no tienen voz. Esta mañana veíamos, por ejemplo, en la reparación integral de daños, el daño moral, pero como el daño moral tiene que tener enfoques interculturales, tiene que considerar las diversas también cosmovisiones, debe considerar visiones plurales. Entonces, estos peritajes antropológico-culturales, los amigos del tribunal, pueden ser voces importantes que también desde las luchas sociales lleguen a generar un cambio, especialmente en la jurisprudencia, porque como veíamos también en el diplomado, desde el pluralismo jurídico, la ley no es la única fuente directa de derecho. También la jurisprudencia es fuente de derecho, genera efectos vinculantes y a partir de estos efectos vinculantes, pues tenemos que abrir el camino para dar voz a quienes no tienen voz. Otra herramienta de estas justicias también en esta lógica de democratización de la justicia está en las veedurías ciudadanas. Esto ayuda a generar transparencia. Si un tribunal va a resolver con las puertas cerradas, entonces hay más probabilidad de corrupción, hay más probabilidad de clientelismo, hay más probabilidad de decisiones arbitrarias. Las veedurías ciudadanas son mecanismos que no necesitan abogados. Implica una lógica que tiene fundamento en el principio constitucional de transparencia. Y por lo general, las veedurías ciudadanas terminan en estos espacios como el que estamos teniendo ahora, espacios de diálogo público, espacios de reflexión que son importantes para cambios transformadores. Y finalmente, la propuesta de estos modelos polifónicos desde las justicias feministas plantean también lo que se llama las visitas, los diálogos interjurisdiccionales, los diálogos interculturales. A nivel del Tribunal Constitucional tenemos procedimientos tan importantes como la consulta de pueblos indígenas en relación a la aplicación de las normas, que no debe generar una posición de relaciones de poder, sino más bien debe generar y ver cómo el tribunal tiene que ir a una comunidad, tiene que escuchar más allá de los peritajes antropológico-culturales, debe dar voz directa, debe saber qué significa la discriminación, qué significa cómo viven, por ejemplo, los pueblos indígenas en las orillas del río Beni, el río Madre de Dios contaminado por el mercurio en la Amazonía. ¿Cómo no pueden ni siquiera acudir a su fuente directa de proteína? Porque
todo está absolutamente contaminado, cómo además es el patrón de discriminación en la zona, cómo están sujetos a violencias múltiples por parte de la minería ilegal. Entonces, estos diálogos, esta visión ayuda a tener una comprensión y a conectarse al juez con lo que está sucediendo. Necesitamos, desde este antimanual de reformas, necesitamos una ley, no necesitamos una ley, pero el que un juez vaya, entienda, no solamente va a ser importante para que proteja el derecho. En temas de minería ilegal, no solamente necesitamos la concesión de tutela, necesitamos la reparación integral de daños y necesitamos que el Estado asuma medidas inmediatas, pero que también comprenda las diversidades culturales. Por ejemplo, en el caso de la minería ilegal en la Amazonía, se ha presentado hace más de 2 años una acción popular que ha sido concedida. Hasta ahora el Tribunal Constitucional no ha emitido la resolución. Pero vemos, por ejemplo, cómo entre las medidas que asumió el Estado, medidas entre comillas, pues colocó en la comunidad, por ejemplo, en el pueblo indígena Eseja, que es un pueblo nómada ancestralmente, que está en contacto inicial con esta sociedad occidental, ¿no? Le colocó un pilón al medio para que los niños no vayan a bañarse al río, cuando para estos pueblos indígenas el río es la reproducción de sus culturas. Estamos reparando el daño con estas medidas hechas desde el escritorio de un ministerio en la ciudad de La Paz. No. Entonces, por eso estos modelos polifónicos y esta mirada de las justicias feministas plantean también este contacto no solo para la protección del derecho, sino para la reparación integral de daños con vocación transformadora. Si seguimos estas reglas básicas, y ahora sí ya para empezar este espacio que es lo más rico y también para escucharnos, pero si seguimos estos criterios básicos de este antimanual de reformas judiciales, vamos a concluir que el problema no es una reforma de ley, sino un cambio de cultura y un dar voz a quienes jamás han tenido voz en el sistema judicial, especialmente en el de justicia ordinaria. Ese es el planteamiento de este antimanual de reformas judiciales y por supuesto ahora sí vamos a empezar este espacio con Tere, a quien agradezco también profundamente por acompañarnos en dirigir y moderar también esta mesa, y pues también creo que podemos abrir un espacio de diálogo. Muchísimas gracias a todas y todos por su tiempo y todes por su tiempo. Bueno, es muy importante este tipo de diálogos y también es bien importante que el fiscal de distrito haya aceptado venir a este encuentro y abrir caminos, y este modelo polifónico es también escucharnos. Entonces le vamos a escuchar al fiscal de distrito de la ciudad de La Paz, el doctor Luis Carlos Torres, porque las víctimas de violación, las víctimas de violencia, ¿a dónde acuden? Al Ministerio Público a hacer su denuncia. Ellos son los que van a empezar la investigación junto con el investigador del caso. Entonces, el escuchar el señor fiscal acá va a ser importante también para entrar en esa metodología que nos dice María Elena Tari, ¿no? Porque así nosotros le vamos a hacer conocer nuestras interrogantes. Yo le agradezco mucho al señor fiscal para que haya asistido a este encuentro
y le vamos a dar la palabra, de 15 minutos para que usted se pueda expresar. Bienvenido, un fuerte aplauso por favor para el señor fiscal. Bien, muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias a Mujeres Creando. Galindo, muchas gracias por abrirnos las puertas. A ti, doctora, ella les comento que es una docente muy especializada. Yo tuve el honor de tomar una maestría con ella, tuve el honor de ser formado en la Escuela de Fiscales, donde nos impartían exclusivamente la capacitación correspondiente. Es decir, que nosotros estamos direccionados hacia un perfil, y me agrada mucho que se encuentre aquí la doctora, porque nos da los horizontes necesariamente. También hacer conocer que nosotros tenemos la ruta de actuación interinstitucional, que también aquí es autora la doctora, ¿no? Y un fuerte aplauso. Para poder comenzar, es muy cierto lo que manifiesta la doctora Tar, en el sentido exclusivamente de que la justicia merece una reforma judicial. Pero esta reforma judicial, comparto el criterio exclusivamente porque no solo debe conglomerar como el que hemos tenido, ¿no?, en la ciudad de Sucre, es decir, magistrados del Tribunal Supremo, los actuales, no los autoprorrogados, la Fiscalía General del Estado con sus 9 fiscales departamentales, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sus tribunales departamentales de justicia. Ahí, por ejemplo, también debemos conglomerar a sectores sociales de todo el amplio de nuestro país, porque es muy importante escuchar a todos. Escuchar a representantes de los diferentes colectivos de lucha, de reivindicación, llámese por orientación sexual, que es muy importante para poder conglomerar las ideas necesarias. Porque no olvidemos de que la ley o el procedimiento no es para unos, es para todos. Todos somos bolivianos, todos vivimos en este país y evidentemente debemos tener voz y voto. Yo comparto el criterio de que no podemos permitir a aquellas personas o grupos que no se encuentran ahí. En realidad, la representación no es total, es parcial. Pero debemos tomar en cuenta de que estamos en pasos de poder lograr una reforma. Y yo sé de que evidentemente con el tiempo nosotros vamos a lograr tener una transformación. ¿Y por qué resalto tanto ese aspecto? Porque nosotros como Ministerio Público sé que tenemos defectos. Sé que no somos perfectos, pero tratamos de hacer las cosas bien, tratarnos de enfocar exclusivamente a una protección reforzada a todos los sectores, evidentemente. Y es por eso que también me atreví a traer, ¿no?, la RAE, para poder también compartir algunos insumos que evidentemente les sirven, ¿no? Y son parámetros que ha reflejado exclusivamente acá la doctora, para poder ustedes tener los insumos necesarios y poder entender cuál es la amplitud o el concepto de lo que es protección de derechos. La sentencia constitucional 33/2013 nos establece exclusivamente que el Estado, es decir, Ministerio Público, instituciones gubernamentales, tenemos la obligación de brindar una protección a las víctimas. Algunos que no son como el ius puniendi, como nosotros, Ministerio Público, deben generar políticas interinstitucionales para que podamos reforzar esta protección. ¿Por qué me voy a esto? Nosotros estamos siendo duros exclusivamente con algunas denuncias que llegan al Ministerio Público, que lamentablemente trabajamos, se puede decir, de manera sobrecargada, pero tampoco es justificativo para poder rechazar denuncias de personas que vienen a señalar vulneración de derechos o presentar una denuncia para que se inicie. Nosotros estamos teniendo actualmente ya reportes de todos los fiscales de las actuaciones, especialmente en materia de género, para poder analizar cada una de ellas.
Hubo una anterior semana, uno que nosotros como Ministerio Público veíamos en las redes sociales, una señora se quejaba sobre que no se había ejecutado una orden de aprehensión porque ya emitía un criterio de rechazo por parte de la autoridad fiscal. El cuaderno se encontraría en la unidad de jerárquica. Evidentemente nosotros, al tomar conocimiento y analizar inmediatamente los casos, nos hemos detectado de que había elementos que no se habría tomado en cuenta por parte de una autoridad fiscal en relación a una valoración profunda del informe psicológico, donde sí daba atismos de agresión sexual, incluso daba parámetros de cómo el menor estaba siendo inducido mostrando material pornográfico. Para nosotros, evidentemente, eso ha sido un tema muy trascendental. Hemos actuado de manera inmediata, sin que no tenga la llamada de atención la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque el procedimiento también puede ser amplio. ¿En qué sentido lo digo amplio? Si existe una resolución de rechazo, existe la reapertura. Una reapertura que puede realizar una autoridad fiscal y no esperar a que objete la parte contraria y que se remita jerárquico para continuar un acto de tal envergadura que hago mención. Al margen de ese aspecto, otros dirán, pero ya estaba en jerárquico. Fundamento simple, pedir los antecedentes, reaperturar el proceso, que nos suscite la parte contraria un incidente. Nosotros estamos para velar el interés de los sectores vulnerables. Estamos trabajando, como les mencionaba, de manera progresiva, pero estos parámetros que yo les digo procedimentalmente bien, son aspectos que queremos compartirles a ustedes como Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? Porque esta ruta nos faculta. Y evidente la interpretación, ¿a dónde va? El principio de informalidad. Simple. No podemos exigir, y como decían las autoridades, los amigos del tribunal, y ahí también voy a pasar la pelotita en el sentido de que también nosotros tenemos contratiempos con las autoridades judiciales. Y son aspectos que nosotros nos tenemos que sentar frente a frente para poder dilucidar y tener un conducto. ¿Por qué? Porque el trasfondo no es un simple papel. Estamos hablando de una vida, de una persona. Eso es lo importante. No estamos hablando de una cosa. Al margen de ello, debemos manifestar exclusivamente el deber de la debida diligencia. Sentencia Constitucional 17/2019-2. Muy puntual, debida diligencia, ¿qué es? Que nosotros hagamos las actuaciones sin exigir a la víctima que realice las actuaciones necesarias. Es algo por el cual estamos luchando con cada uno de los fiscales de género y fiscales de turno, porque lo máximo que hacen es recepcionar denuncia y quedarse ahí y esperar que cumpla los 8 días, ampliar o en su caso emitir un criterio de rechazo por la viveza de la parte que pide suspensión o en su caso solicita control jurisdiccional. Esta debida diligencia evidentemente es un componente que el Ministerio Público tiene que tener 100% en su mentalidad. Y nosotros nos queremos poner la camiseta y es por eso que estamos siendo constantemente capacitados y la doctora sabe bien, nuestros fiscales están siendo capacitados para aplicar la debida diligencia en cada uno de los aspectos. Al margen de ello, la oficialidad que se nos ve en estos casos, lo ve pues con tratados y convenios internacionales. Se ve exclusivamente en casos de corte, Espinosa González versus Perú, la sentencia constitucional 17/2019-S2. Y al margen de ello, los parámetros que le dan la verdad al testimonio de una niña o una mujer, la declaración sustancial en su fundamento. Ortega versus México, Bota versus Perú, que nos establece los principios de veracidad. Estos elementos exclusivamente nos da por los parámetros y el sustento en relación al artículo 94 de la Ley 348, que nos establece que la carga de la prueba nos corresponde a nosotros y nuestro deber incluso de poder generarlo con medios alternativos. Sabemos de que a veces la víctima presta una sola vez su declaración
es decir, al momento de que está ante el Ministerio Público con la grabación verbal, pero posteriormente ya no quiere prestar una declaración ante la policía boliviana, ni mucho menos realizar un registro del lugar del hecho, pero tenemos un forense. Yo siempre comparto a mis fiscales de materia y la grabación verbal no es suficiente, no es una prueba. Certificado forense no es un elemento físico que te pueda contrastar para poder contrastar el artículo 233, numeral 1, probabilidad de autoría en relación a los elementos para poder sustentar una imputación formal. Debemos referir exclusivamente y un aspecto que nosotros estamos trabajando, que es muy importante, que es el acceso a la justicia. Aquí la doctora debe saber bien, estamos con el nuevo sistema, Ecosistema Roma, que es uno a nivel Bolivia, el mejor, pero podemos mejorarlo. ¿En qué sentido? Queremos de que cada una de las personas ya no vaya a fiscalía por el tema de que por tiempo, trabajo, necesidad, tener cada uno de los antecedentes en su dispositivo celular o en cada uno, sin pedir exclusivamente categorías o rangos de celulares. Estamos tratando de trabajar incluso para la aplicación y sometimiento y supervisión de los o imputados que se someten a una detención domiciliaria, que nosotros como Ministerio Público a través del dispositivo podamos controlarlos. Algo que vendría a ser, y los refiero así, una política interinstitucional o una política del Estado. Nosotros nos estamos poniendo la camiseta con la finalidad de poder generar. ¿Y por qué lo hacemos esto? Lo hacemos con el tema de que hay mucha reincidencia, hay mucha denuncia en relación de incumplimientos de medidas de protección. Cuando existe una detención domiciliaria, hemos visto y hemos analizado esa determinación que la parte contraria lo toma como una victoria. Pero eso no es una victoria, es una aplicación de medida, y esa aplicación de medida nosotros como Ministerio Público queremos hacerlas cumplir. Si el Estado no puede hacerlo, nosotros lo estamos haciendo con este ecosistema Roma, para que ustedes tengan certeza y se les notifique inmediatamente tanto a la víctima cuando el sindicado no está en su casa y a nosotros inmediatamente, para generar un conducto de un elemento para pedir una revocatoria. Y ya no estar con el tema de informe señor investigador, y el investigador ¿qué hace? Tenga que señalar de aquí a 2, 3 semanas que está de descanso, etcétera, etcétera. Nosotros queremos volvernos más humanos, más apegados a cada uno de ustedes, a todos los sectores, evidentemente. Ahora bien, nosotros queremos también poner un contrapeso aquí, en el sentido de que, si bien ya la doctora debe saber muy bien, nosotros somos conscientes de la ley 348. Nos establece 8 días de poder recepcionar elementos de convicción. Salió, si no me equivoco, hace 2 meses una sentencia constitucional que establece que los fiscales están obligados a cumplir los 8 días. Si no, tiene una sanción. Pero hay ahí también una trampa que nosotros como Ministerio Público hemos visto, que espera la parte contraria los 8 días y control. Y el juez presta eso y sale control jurisdiccional, y nosotros pedimos ampliación y nos rechazan bajo los parámetros de la sentencia constitucional, sin tomar en cuenta de que la investigación contempla varios elementos, que hay que citar a la víctima, que hay que hacer registro del lugar del hecho, que tenemos que citar a testigos, notificar con medidas de protección, elementos sumamente que nosotros nos vemos limitados. ¿Por qué le digo? El fiscal general del Estado ha mencionado que hasta la fecha tenemos registrados casi 40,000 casos de género a nivel nacional. Imagínense la cantidad de casos que tenemos. Y evidentemente las partes y hay algunas autoridades se prestan a eso. Es por eso que nosotros inmediatamente hemos tenido reunión
con la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia para darle una viabilidad, porque estamos hablando de género, y género contempla delito sexual, delito psicológico, delito físico, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos exclusivamente que nosotros no podemos dejarles a un lado. Y más aún, ya es donde viene el formalismo de algunas autoridades judiciales que nos ponen trabas, que hasta que tenemos que llegar para que nos amplíen el plazo a salas penales. ¿Quién es el perjudicado? Las víctimas. Son reclamos que evidentemente nosotros estamos trabajando, y lo debo decir así con toda la humildad, porque más allá del cargo que ostento, yo soy papá, soy una persona común y corriente. Necesitamos de ustedes para sumar fuerzas, para formar un criterio, para mejorar la administración de justicia. Otro elemento que también quisiera que se ponga en el debate, está incluso, ¿no?, lo que mencionaron en esas contrapropuestas, es el tema del último auto supremo que salió, no recuerdo bien el nombre, que le resta el término de credibilidad del testimonio a las víctimas. Y muchos jueces actualmente ya están restando la credibilidad del testimonio a las víctimas. Teóricamente, muchos jueces dicen, pero es de violencia psicológica, pero no olvidemos, el delito de violencia psicológica no te da un golpe, pero te lastima internamente, te marca internamente. Y yo he conocido casos que lamentablemente terminan en suicidio. Son aspectos que también tenemos que sentarnos con el órgano judicial, con ustedes, y evidentemente no restarle la credibilidad del testimonio. Si ya tenemos reconocimientos, en este caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ortega versus México, Gota versus Perú, entre otros, que dan credibilidad al testimonio de niño, niña y de la mujer del estado de violencia. Llámese en los diferentes componentes de violencia que contempla la Ley 348. Es un tema que igual quisiera que ustedes puedan absorber de parte del Ministerio Público. Debemos trabajar. Otro de los elementos muy importantes que también estaría sujeto, ¿no?, a un análisis e interpretación. Hay la disminución, y yo lo digo así, doctora, con el tema de las pericias psicológicas. Nos han reducido como Ministerio Público ya los puntos de pericia para las víctimas. Uno, les restamos el derecho a la defensa. Otro elemento, esos puntos de pericia no pueden ser tomados de victimización, ya que es la propia víctima que acepta al momento de someterse a la pericia propiamente dicha. Sino es escuchar a la verdad. Tercero, es la limitante que solo tendríamos hasta la actualidad, el tema de establecer un daño no de la víctima. Y eso es un aspecto un poco muy genérico para poder llegar a concretar, llámese, delitos de carácter psicológico. Anteriormente teníamos mayores puntos de pericia, pero bueno, ha habido contraposiciones en relación para poder establecer, ¿no?, algunos elementos cuestionados entre unos y otros, una credibilidad de testimonio. Pero hemos tenido casos de que sí, los puntos de pericia han establecido una credibilidad de testimonio sobre el daño causado. Si bien los informes preliminares psicológicos, etcétera, se reflejaban cierta contrariedad, el informe pericial nos daba el parámetro y el barómetro para poder delimitar ese aspecto. Pero bien, esos son tres aspectos que nosotros quisiéramos tomen en cuenta en este diplomado, se pueda conglomerar como un pequeño aporte del Ministerio Público. Y evidentemente yo siempre le decía a Lindo, gracias por la invitación, a la doctora Gil, a su equipo, a Mujeres Creando. Las puertas del Ministerio Público están abiertas. Yo les digo, no somos perfectos, pero trataremos de mejorar nuestra administración de justicia en las investigaciones. Muchas gracias. Le agradecemos al señor fiscal su intervención. Sí, las víctimas tienen que pasar un calvario. Nosotras litigamos todos los días con estos casos de violaciones, de feminicidios. Vamos con todo eso que dice el señor fiscal ante el juez
y le absuelven a un violador. Y es frustrante para mí, para las personas que manejamos estos temas todos los días. Entonces, vamos a continuar. Ahora les voy a presentar a la doctora Heidi Hill, integrante de las Mujeres Creando, que lucha contra las violencias machistas, ¿no? Entonces, ella también va a tener una intervención desde lo que vamos haciendo cada día en los juzgados, en la fiscalía, con los investigadores, para alcanzar justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual. Un aplauso, por favor, para la doctora Heidi Hill. Gracias. ¿Está bien? Ah, ya. Gracias, no me quieran tanto. Bueno, lo que Teresa dice es verdad y voy a partir de eso. Es verdad el hecho de que a diario estamos luchando contra las injusticias. Y va esto relacionado a esta reforma judicial. No tendrían que haber estas cumbres de justicia, estas reuniones entre aquellos abogados, jueces de cuello blanco, esas togas, la diosa Temis con su venda en los ojos, y no escucharnos a nosotras. No digo a nosotras, Teresa y Heidi, sino a todas nosotras. ¿Por qué no nos invitan a estas reuniones? ¿Por qué no escuchan nuestras voces? Porque eso es la polifonía. Escuchen a las víctimas y escuchen a las supuestas victimarias. Porque lamentablemente, y esta es la perversión de nuestras autoridades, hemos luchado por una ley 348 que nos defienda y ahora esa misma ley nos está encarcelando, lamentablemente. En primer lugar, es cierto y evidente que ya se deben dejar de pensar desde sus escritorios, mirarnos de arriba como si no supiéramos nada y como si no quisiéramos contar nuestra vida ante un juez. Y nos tapan con ese engaño. No les vamos a escuchar porque es revictimizante que vengan a declarar. Van a ser las valoraciones las que hablen por ustedes. Nos quitan nuestras voces en pleno juicio. Lamentablemente, hemos tenido procesos con Teresa en la que hemos exigido al juez que la víctima declare. No, doctora, bajo responsabilidad suya. Y apenas hemos logrado que la víctima declare. Si ella quiere asumir su voz en primera persona y contarle su vida al juez, tiene que hacerlo. Y es un deber del Estado darle el derecho a que se escuche su voz. En segundo lugar, se ha hablado también de la reparación del daño, que no existe. Y ya hace tiempo, como Mujeres Creando, desde el 2013, y me acuerdo con María y las Mujeres Creando, hemos ido al legislativo y mientras protestábamos que la ley 348 tenía errores, hemos empezado con Paula a sentir que nos apretaban, habían sido los policías de atrás con sus cosas y nos han gasificado. ¿Qué decíamos desde el año 2013? No todas las mujeres víctimas de violencia quieren meter a la cárcel a sus agresores. Estando en la cárcel, ni siquiera nos protege eso la cárcel, porque hemos recibido varias denuncias que desde la cárcel las amedrentan, tienen celulares en la cárcel, que mandan gente que está afuera para que les haga algo. No nos protege. Crea resentimiento, odio hacia nosotras, y si tenemos hijos en común, hijas en común con el agresor, en algún momento van a salir y van a utilizar a esas hijas, hijos en nuestra contra.
las mujeres que atraviesan una situación de violencia, lo que quieren es paz, felicidad, rebeldía. Lo que aquí María nos ha enseñado, mujeres creando, sabemos, no nos vamos a empoderar, no vamos a ejercer poder, vamos a rebelarnos. Y queremos que ese hombre se aleje de nuestra vida, nos dé asistencia familiar, que es un derecho, nos dé lo que nos corresponde de nuestros bienes. Y tal vez eso sea una reparación integral del daño y no esperar un juicio, una sentencia, una apelación, una casación, para que al final una ya de vieja se ha muerto para esperar esa reparación del daño. No necesitamos eso. Escúchennos, estas reformas judiciales tienen que darnos la voz y efectivamente escuchar qué queremos. Ahora también se ha hablado de nuevas metodologías. Sí, yo comparto esas nuevas metodologías y también voy a hacer un pedido al señor fiscal de distrito. Tiene que haber antropólogos culturales, peritos, peritas en trabajo social, no solamente en psicología, porque psicología va a hablar sobre la persona, la víctima, el agresor por dentro, pero ¿qué va a decir de su entorno, de su familia, de la vecindad, de todo lo que le rodea a esa mujer que está atravesando violencia o que está siendo criminalizada, acusada por ejercer violencia? Se necesita este trabajo, se necesita darle esa voz más científica. Y lamentablemente las valoraciones que están en estrados judiciales son del SLIM, valoración psicológica, valoración social, que son una lástima, lastimosamente. Pero si tenemos buenos peritos, buenas peritas, vamos a lograr dar voz científicamente demostrada a esas personas. Ahora, en cuanto, para no alargarme y no repetir, es verdad, señor fiscal, y existe en estos momentos un gran peligro que ya nos los ha dicho y sabíamos, pero nos los ha hecho ver, por lo menos a mí, nuestra profesora Adilia de las Mercedes. Nos ha indicado, está bien que las leyes se pidan ventajas y demás, como la 348, pero tienen que tomar en cuenta que en algún momento van a estar del otro lado. Y tenemos varias mujeres del otro lado, varias mujeres que por pedir asistencia familiar ahora están siendo denunciadas, han entrado a la cárcel por supuestamente agredir a sus hijos, a sus hijas, con una manipulación maliciosa de aquel padre irresponsable que está vengándose. Tenemos mujeres están ocultas porque los niños, niñas en una primera declaración han dicho, sí, mi mamá me torturaba literalmente, no hay forense, por cierto, pero cuando el niño dice, no, mi papá me ha dicho que mienta, ya no le creen, ya no le escuchan. Esa primera declaración es credibilidad de testimonio, pero no es revictimizante indagar, y la fiscalía debe indagar, debe saber hablar con ese niño, someterlo a pericia. No es revictimizante que ese niño tenga derecho a decir la verdad y se demuestre que en algún momento ha sido manipulado por el padre. Es lamentable el día de hoy, y lastimosamente es de un caso que hemos presentado la última vez de una mujer lesbiana. El día de hoy la fiscalía le está aperturando un otro proceso porque su hija ha sido arrebatada de su lado por ella pedir asistencia familiar y ahora a su hija le han hecho decir, mi mamá me pegaba. Está enfrentando ese proceso. Hoy día la Cámara Gesell, no, además me violaba. Están hoy día aperturando otro proceso en contra de esta compañera.
ha perdido a la hija, ahora va a perder su libertad. Averigüen, investiguen, indaguen. Y aunque sea aberrante decir, no crean por sobre todo a las víctimas, es mejor investigar, pasarse un buen tiempo investigando con estas pericias, porque si una trabajadora social indagara en esta casa, en este caso, se sabría que ella era lesbiana, que la han golpeado, y es lesbiana, le han golpeado, le han quitado a la hija, y la justicia no la ha defendido, la va a meter a la cárcel. Y les doy mi cabeza que va a entrar, porque el juez hoy día ha dicho remitan obrados al Ministerio Público. Es lamentable. Y sí, finalmente, los 8 días. Evidentemente no se cumplen, señor fiscal, los 8 días, porque tampoco la policía ayuda. El fiscal pide, requiérase investigador. La FELCB te asigna un investigador de aquí a 2 semanas, o sea, después de 8 días. O sea, no les ayudan. Con Teresa ha tenido un caso, y eso nos ha puesto a pensar, de un chico que se negaba a aceptar que ella ya no quería ser su pareja y le ha empezado a extorsionar, ya sabemos, esos videos sexuales y demás. Ha tenido que intervenir cibercrimen, claro, y trata y tráfico, muy buenos. Lo han detenido en el acto con el celular, ¿no ve? Claro. Pero para violencia son los peores investigadores, lastimosamente. Sí. Así que también ustedes ayúdennos a exigir buenos investigadores, y si no, que suplan pues el trabajo de estos policías que no quieren trabajar, trabajadoras sociales. Tengo a mi compañera de años, que no es mi pareja, tengo a mi compañera que... No, es mi compañera de trabajo. Que ella iba, y yo le he acompañado algunas veces hasta los cerros a hablar con la vecina, la tendera, a hacer una verdadera investigación social. Eso se necesita, porque el policía que dice, tráeme a tus testigos, pero no tal día, o si me lo traes, no, ya no estoy, y hay que pagar el pasaje de este. O sea, es lastimoso. Y si estamos aquí todo el día lamentándonos, vamos a amanecernos. Pero en base a esta reforma judicial que ha propuesto, en base a la polifonía de nuestras voces, escúchennos todo esto que decimos. Y juntos, juntas, y juntes, no sé si se dice, hagamos pues verdadera justicia, verdaderas leyes, no reformemos la Constitución ni leyes, hagamos cumplir lo que efectivamente se necesita. Rápido, ya, no esperemos 3, 4 años para una sentencia que no nos va a dar nada, una reparación que nunca va a llegar, y en el camino hemos perdido nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos. No necesitamos eso. Ayúdennos, porque nosotras como mujeres creando desde hace años, y vamos a seguir peleando porque de una vez bajen de sus altares los dioses, jueces, y hagan pues su trabajo, que para eso tienen un sueldo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, queridas compañeras y compañeros, compañeres, voy a tener 2 preguntas o una que quieran darla. Bueno, acá tiene a María, por favor. No puedo perder esta oportunidad, mil disculpas. Pero la verdad es que, a ver, yo agradezco muchísimo que el fiscal de distrito esté acá, y también
quiero dar testimonio que efectivamente su oficina está abierta. Porque sin cita, sin nada, las veces que nos hemos metido a la fiscalía, puertas abiertas, y con el anterior fiscal de distrito teníamos una guerra abierta, en serio. Entonces, yo reconozco eso. Yo también valoro mucho que María Elena Tart, con ese prestigio, nos haya aceptado. Pero no me trago la visión positiva que nos han dado, porque no es cierto. Y no puedo conformarme, no puedo callarme. Porque no es cierto, porque no está funcionando, porque la justicia constitucional no existe en Bolivia. Y no es que yo quiero ir contra la Constitución, pero no me digas hay esto, porque no hay. No hay. No hay. Y lo que se ha reconocido para las parejas es porque se trataba de una gente de élite, con muñeca en el MAS. Y nos han engañado. Entonces, de verdad que no estaríamos haciendo un diplomado en justicia feminista si lo que ustedes hubieran dicho sea cierto. Mire, fiscal, este diplomado, el día de la inauguración, Teresa lo ha dedicado a la joven violada comunicadora que se ha suicidado. Si su fiscalía funcionaría, esa joven estaría viva. Lo único que hemos logrado nosotras es que se destituya al fiscal que le dio sobreseimiento al violador. Y que después de ese sobreseimiento, la joven se suicidó. Ahora, yo quiero hacerle 2 preguntas concretas que quiero pedirle 2 respuestas concretas. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se va a poner a funcionar el Instituto de Investigaciones Forenses? No existe un baremo y eso es así. Los informes forenses están atravesados por un permeo patriarcal, clasista, racista, transfóbico, etcétera.com. Pero como si eso no fuera suficiente tragedia, el IDIF de La Paz no está a puerta abierta. Y la violencia no te sucede cuando ellos están en horas de oficina. Hay que tocar esa puerta y desgañitarse para que salga el policía a la calle, te trate mal y te mande a sacar tu fotocopia de carnet y aunque no estás ni caminando, te vayas a la FELCB. ¿Por qué no existe la posibilidad de que una víctima llegue al IDIF o llegue a la FELCB y además no tenga que portar carnet de identidad y además puertas abiertas 24 horas? Y ni qué decir de la Ciudad del Alto. Lo de la Ciudad del Alto es muchísimo más grave en su funcionamiento que lo de la Ciudad de La Paz, porque en la Ciudad del Alto hay que subir una serie de gradas que si estás dañada físicamente, yo he llegado a ir al IDIF cuando me han golpeado, el gobierno del MAS me ha golpeado 30 veces, y tanto he tenido que esperar que he dicho, no, me iré nomás a curar a mi casa, y no saqué certificado forense. Pero bueno, yo lo digo anecdóticamente, yo no creo en nada de eso, pero de verdad, fiscal, es decir, si ustedes habilitan que una víctima pueda, sin la mediación de la FELCB, acercarse al IDIF, ya sería un milagro. Si el IDIF atendiera a puertas abiertas 24 horas, sería un segundo milagro. Y si el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, tuviera un baremo, que son parámetros para establecer los diagnósticos o los certificados, ya sería un cuarto milagro. Y vamos a creer que estamos ante un fiscal de distrito milagroso. Bien, con relación a la solicitud, de eso parte el diplomado. Es lo que dijo la doctora Tart. Estamos en mesas de diálogo, mesas de concertación, vamos a ponerla así, en mesas de poder mejorar los servicios. ¿Por qué no tengamos una reunión? ¿Le parece?
Porque Fecha. La- Porque todo es así. Si no es una promesa. Fecha. Al año, porque estamos en el Una verdadera cumbre de justicia con nosotras. en realidad yo quiero participarles de que el Ministerio Público siempre ha estado con las puertas abiertas. Siempre me escribía, dábamos solución. Me escribía la doctora, dábamos solución. Tengamos una reunión al año. No me voy a echar para atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos? Mejorar el servicio. Escuchar las deficiencias de los servicios. Y nuestro trabajo es mejorar. Si aquella persona que no quiere trabajar, no quiere hacerlo, se va. Ingresa a otra persona más capacitada, más humana. Yo siempre manifiesto eso. Al margen de ello es lo que le decía también a María, que tenemos un proyecto también de poder tener una reunión con DNA, SLIM y DIF con relación a los informes psicológicos y de la unidad de protección a víctimas de testigos. Yo le decía, crucemos información, crucemos con sus psicólogos, trabajadores sociales, el tema de fortalecer lo que es género, la ley 348. Ministerio Público está abierto. Vuelvo a reiterar, no somos perfectos, pero a la cabeza que yo estoy, yo voy a tratar de siempre mejorar el servicio y dar siempre la cara por el Ministerio Público y, ¿por qué no?, con ustedes de mi lado. Gracias. Tienen que levantar la mano y solamente a una persona en este momento, porque ya también estamos a la hora. Por favor. Voy. Bien, muchas gracias por la oportunidad y también agradecer que esté presente usted acá. Mis reclamos es el siguiente: mucho estamos sufriendo el tema de la burocracia, que yo prácticamente lo he vivido porque he sufrido violencia intrafamiliar. He sufrido violencia, mi hija ha sufrido violencia, hemos ido a denunciar a la fiscalía, que nos mandaban, que nos designaban, ¿no? Una y otra cosa, pero al final ni hemos encontrado, ¿no?, al que ha abusado. Entonces, eso del tiempo, yo pienso que hay que eliminar, que tienes que ir allá, que tienes que ir allá, que tienes que ir a hacer tantas cosas que al final ni siquiera logran nada. Y a partir, no sé cómo se ganan el puesto de fiscales, no sé con qué cara trabajan, porque me molesta. A mí me daba ganas de pegarlos, ¿no? Me daba ganas de pegarlos porque era el daño psicológico como mamá que estaba viviendo, el daño psicológico que estaba viviendo mi hija. Entonces son tantas cosas juntas, el daño económico que ni siquiera teníamos en ese momento, y esos fiscales que no se ponen a pensar y aparte se dan la tarea de que yo le llamo la atención y me cambian de fiscal, y me cambian de, son tres veces que me cambian de fiscal, y eso es lo que molesta. En el alto realmente ni el investigador pone de su parte, y eso es lo que yo quisiera llamar la atención al fiscal, que vean y que hagan el control necesario a los fiscales de qué manera están trabajando, si están cumpliendo sus horarios, si están cumpliendo su función. Y es pedir un milagro realmente, pero deberían abrir un comité de fiscalización. Gracias. Bien, por la observación que nos hace, sí, evidentemente debo reconocer que existe ese aspecto. Pero ¿en qué sentido yo digo que estamos trabajando como Ministerio Público? Estamos trabajando nosotros en políticas interinstitucionales. Sé que no es mucho, pero ya por lo menos lo que usted decía, ese tiempo donde se pierde para la colección de pruebas, ya está funcionando desde el mes pasado, plataforma de atención a las familias bajo perspectiva de género. ¿Qué significa ahí? Que en La Ceja ya tenemos una unidad del Ministerio Público
DNA, SLIM, Policía Boliviana, Cámara GESEL incluso, donde todas las víctimas pueden presentar su denuncia y en un solo día se hace la creación de la denuncia, declaración de la víctima, valoración psicológica, valoración social, registro del lugar del hecho. Si corresponde aprehensión, directamente lo llevamos ahí. ¿Qué es lo que realizamos con esto? Reducir los plazos. Ya tenemos exclusivamente operativo esa unidad donde pueden ir todas las personas a presentar sus denuncias. Es uno de los que tenemos planeado realizar más para que esa situación de la ley 348 se resuma ya en horas y en días exclusivamente la activación de los elementos de prueba. Nosotros somos conscientes de que la víctima tiene que sufrir con el investigador, somos conscientes que tienen que sufrir con el DNA, SLIM, en la programación de su psicológico, social, somos conscientes que tienen que cumplir con el investigador para hacer el registro y llevar personal de escena, pero ya en esa casa tenemos reducido ese aspecto. Por un lado, solo en el Alto, vamos a tratar de implementarlo aquí en la ciudad de La Paz y en otros, bueno, zona sur igual, pero es un granito de arena. Segundo elemento, con relación al tema del control de los fiscales, sí es cierto y evidente. Nosotros estamos implementando, yo lo que le decía a la doctora Gil, a la doctora a Galindo, le decía, tienen mi número. Ustedes tal vez son usuarias de Mujeres Creando, pueden hacérmelo inmediatamente. O en su caso, nosotros en la estructura del Ministerio Público tenemos coordinadores de género del área, que evidentemente ellos están ahí para darle una solución con trato humano a cada una de las personas para poder atender sus reclamos. Si evidentemente no realiza ese trato humano, no le da solución, yo le invito, pueden venir a Fiscalía Departamental, están abiertas nuestras puertas para poder atender inmediatamente, porque no olvidemos, el tema de género es complicado, es álgido, tenemos sus componentes, como él mencionaba, físico, sexual, que a eso sí les damos prioridad en todo momento, incluso psicológico. Esos son los elementos que podemos trabajar y sí, evidentemente es un tema de que tenemos que trabajar de manera interna, institucional, para poder mejorar el servicio como Ministerio Público. Muchas gracias.